El estudio se crea hace 50 años, en principio por Saul Zhang, un gran emprendedor, visionario, una persona que no solamente es abogado, sino que ejerció, creo yo, desde el principio el negocio de la abogacía, acompañado de clientes en ese momento también muy visionarios, pero empezó más como un abogado de a pie, un solo practitioner. Las oficinas eran en la calle Córdoba, Córdoba y Suipacha. Y bueno, así fueron pasando un poco los años de una práctica más solitaria, con algún grupo de abogados, pero creo que más compartían el techo, hasta que vino la mudanza a Florida, nuestras oficinas históricas, hasta que nos vinimos acá a Catalinas. En Florida se asoció primero con, el estudio fue Zhang Morchon por un lado, y compartían, era un piso, el piso cuarto, compartían el otro medio piso con Vergel y Viñes. Luego de, no sé, un par de años o un par de meses, realmente no lo sé, de una muy buena convivencia, compartiendo piso, decidieron juntar sus prácticas. En el caso de Zhang era un estudio con mucha mirada comercial, de dos personas muy rainmakers, con mucha mirada comercial, mucha mirada de futuro, mirada afuera, mirada a lo internacional. Y en el caso de Viñes y Vergel, eran dos excelentísimos profesionales, también y obviamente. Vergel con un background, bueno, todos lo conocemos, muy académico, muy orientado a concursos y quiebras, y Ernesto Viñes con un background muy fuerte en derecho administrativo. Él había trabajado en compañías del Estado por mucho tiempo. Decidieron ahí por los 90 crear el estudio Zhang Morchon, Vergel y Viñes, un estudio exitosísimo en varias áreas. En ese momento, bueno, por toda esta mirada tan comercial y de mirada a lo internacional de Zhang, muy fuerte, fue un estudio que estuvo muy activo en los 90 en las privatizaciones, y a la vez con la mirada de Vergel y de Viñes muy activo también en concursos y quiebras, y Viñes obviamente ha aportado todo su know-how de derecho administrativo en los 90 en las privatizaciones. Ese fue, diría que como la primera década, la de los 90, de un salto exponencial de este estudio que había empezado con un solo practitioner en la calle Córdoba a deals internacionales absolutamente pioneros. Era una época en donde creo que es la primera vez que pasaba que abogados americanos pisaban la Argentina y se creían que venían al Far West un poco, ¿no? Porque realmente era así, no la podían creer. Argentina, Salvador, era un poco medio lo mismo para ellos, Latinoamérica. Y así el estudio se hizo, empezó a tener su primera exposición internacional. Luego de eso, o paralelamente a eso, uno de los grandes clientes históricos, que también era un gran visionario, fue un gran jugador en el mercado del real estate, que en este momento que todos conocemos, que a su vez después se volvió un gran jugador y emisor recurrente en los mercados de capitales, cliente del estudio desde sus inicios. Entonces esa década de los 90 estuvo muy marcada no solamente por las privatizaciones, sino que producto también de las privatizaciones y después estas empresas argentinas que se querían salir a comerse el mundo del mercado de capitales, y así empezamos en los 90 como estudio a representar a los primeros emisores argentinos que se animaron a salir públicos, a hacer IPOs, no solo en la Argentina, sino también en Estados Unidos, que hoy te diría que de las 100 y pico de empresas públicas que existen en la Argentina, no todas son frequent issuers, no todas salen a los mercados recurrentemente, ni localmente ni internacionalmente. Nosotros podemos decir muy orgullosos que representamos a casi un tercio de estas compañías, que son entre 15 y 20, que son clientes nuestros desde esa época, que han marcado muchísimo, fueron un antes y un después para el exposure internacional de la firma. De la mano de estos clientes después vinieron operaciones que fueron operaciones absolutamente inéditas e innovadoras por las resoluciones legales y la visión de negocios de los socios, que estuvieron siempre mirando puertas afuera, siempre lo que pasaba en Estados Unidos, siempre lo que pasaba en Europa, para importar y ver cómo se adecuaban estas cosas que estaban pasando afuera
a las posibilidades que nos daba el marco legal argentino. Fuimos y somos precursores en operaciones absolutamente innovadoras en el área del real estate. Hay operaciones landmark que se han hecho, que no solamente muy interdisciplinarias, porque realmente el equipo de fundadores nuestros fue un equipo con muchísima cabeza y conocedores profundamente del derecho. Fueron transacciones muy innovadoras también por lo interdisciplinario. Un gran caso, por ejemplo, es el caso del abasto, de esa quiebra del hogar obrero, donde no solamente armamos equipos sabiendo mucho de concursos y quiebras, sino también de mercado de capitales, sino también de real estate. Bueno, hoy, años después, podemos ver ahí que está el shopping de abasto, que realmente además es un icono de la ciudad, ¿no? Pero fue un conjunto de resoluciones jurídicas absolutamente innovadoras, conociendo muy bien la ley. Ese es un poco, bueno, pasaron los años, nuestras transacciones son muy reconocidas, tenemos la suerte, digo yo, y el desafío de tener y representar a los grandes grupos locales que hacen cosas en la Argentina y que han motorizado la Argentina siempre. La verdad es que a nosotros nos da muchísimo orgullo tener como clientes y haber participado de transacciones y haber hecho cosas que fueron titulares de diarios, pero no solamente eso, sino que han hecho de la Argentina un país que está en el mapa y que a nivel internacional, con estándares de profesionales internacionales, de transacciones internacionales. Somos abogados de empresas que emplean gente, que cambian el rumbo de la Argentina. Y esa es un poco la historia de este estudio y ese es un poco el desafío que nosotros tenemos para los próximos también 50 años. Ahora acá desde Catalinas, con oficinas nuevas, con un modelo absolutamente nuevo de Open Space, lanzando próximamente una página web nueva, cambiando nuestro logo, ayornando, digámoslo, adaptándonos a los cambios que siempre conversamos, que desafían muchísimo a los abogados y a la industria legal en general. A lo largo de estos años, bueno, como es normal, fueron 50 años por ahora, nuestros socios fundadores se fueron retirando del estudio muy generosamente, dando lugar a las generaciones que seguimos, de manera, quiero recalcar esto, muy generosa siempre. Hace ya muchos años fuimos renovándonos la base de socios, fue renovándose también el management del estudio, ya no me acuerdo cuándo, pero después de la salida de Saul Zhang como managing partner del estudio, el socio administrador fue Juan Quintana, que lo hizo por muchísimos años, con su impronta, cada uno de los que pasamos por acá con nuestra propia impronta. Luego fui yo por más de 10 años, que bueno, mi impronta fue la de ser la primera mujer managing partner de un estudio corporativo, bueno, en la Argentina seguro y probablemente en Latinoamérica una de las pocas, con una impronta más femenina, que eso es lo bueno de este estudio, ¿no? Que siempre es un estudio como de puertas muy abiertas, para quienes con excelencia, ganas, energía y obviamente ante todo compartiendo los códigos del estudio, tuviera su lugar. Y ya hace unos años, y este creo que es un éxito muy importante de un estudio con 50 años, se incorporó Pancho Rollero como socio primero en el área de reestructuraciones y distress, que ese también fue un gran desafío, ¿no? Ir sumando áreas de práctica, las áreas de práctica que ya teníamos, reforzándolas, mejorándolas, trayendo laterals de excelencia en áreas que nosotros no teníamos y que podían perfectamente complementarse y súper importantes para el desarrollo de las empresas y de nuestros clientes en la vida natural, ¿no? En el desarrollo natural de los clientes, desde que empiezan hasta su vida, ¿no? Como sigue la vida de los clientes, que en muchos casos también pasan por reestructuraciones. Reforzamos esa práctica con la venida de Pancho hace muchos años. Y bueno, él con muchísimas ganas de
de meterse, involucrarse más en los temas de management. Hoy es nuestro managing partner, que realmente para nosotros, viniendo de la calle Córdoba, con un abogado que empezó con una gran visión, con sus socios luego en la calle Florida, pero un estudio de repente más chico, siempre con muchas ansias, ¿no? Pero un poco menos tal vez corporativo, menos profesional, más una firma de socios amigos que compartieron piso, que se llevaron bien, una firma tal vez vista un poco más como una firma familiar. Hoy realmente tener un managing partner que no sea ninguno de nosotros es un exitazo. Creo que eso es un resumen de los primeros 50 años. No, a ver, algunas cosas, algunas notas sobre los 50 años, dichas por alguien que solo compartió los últimos 7, digamos, de estos 50. La primera es que hay que llegar a los 50 años como una firma de servicios jurídicos, ¿no? Porque llegar a los 50 años quiere decir que ya en algunos de sus socios hubo un sentido de trascendencia, de querer que esto perdure en el tiempo. Una de las realidades que tienen las firmas de servicios jurídicos en Argentina y en la región es que muchas terminan muriendo con sus socios, digamos, con sus fundadores. Entonces, cumplir 50 años habla, para mí, en primer lugar, de una mirada trascendente. En segundo lugar, lo que destacaba Caro en relación a haber puesto un managing partner que provenía de una incorporación lateral hacia unos pocos años, más allá de la persona que en este caso soy yo, creo que tiene que ver con una profesionalización también del estudio y de los servicios legales, que es otra nota que cuesta mucho en nuestros mercados, ¿no es cierto? Salir del esquema de firma como familiar y donde las cosas se hacen de una manera así como más casera a algo profesional, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que esa también es una nota interesante. Y quizás la tercera que yo haría, y quizás la más importante desde mi perspectiva, es que yo lo que veo es que este estudio en estos 50 años tuvo como un ingrediente mágico, como una magia que tenía que ver con la incorporación de distintas personas, de distintos mundos, de distintas procedencias, de distintas creencias. Y me parece que eso dio un resultado muy bueno. En el tiempo se generó un grupo de... Hay una generación, que muchos lamentablemente hoy no están en el estudio, que se hicieron muy amigos y que pertenecían a mundos muy distintos. Y me parece que desde sus orígenes el estudio tuvo como eso en su ADN. ¿Y qué era lo que buscaba, digamos, en ese unir mundos? Bueno, buscaba lo mejor de todos esos mundos, ¿no? Porque tuvo y tiene excelentes abogados que provienen de distintos lugares. Me parece que eso también es una nota muy característica de este estudio y creo que merece ser resaltada, a la par que la amistad que se generó entre todas esas personas, que puede darse o no, porque pueden haber sido socios en un negocio sin ser amigos, y la verdad que se generaron amistades entre todos ellos, y creo que eso también es algo que habla muy bien del estudio, ¿no? Porque la gente desde afuera, nuestro estudio lo ve como un estudio que tiene un lindo clima de su gente, ¿no? Un lindo grupo de personas. Y es verdad que ese no es el objetivo final de un estudio jurídico, lo que necesitamos es tener los mejores abogados. Pero si los mejores abogados, además, son un buen grupo de personas, mejor aún, ¿no? Y creo que ese fue un gran logro. Y acá por ahí lo podemos meter un poco a Juan, recordando un personaje también muy querido de este estudio a quien yo no conocí, que fue el papá de Juan, que era uno de esos personajes que nucleaban gente alrededor, que generaban amistad en torno a nuestra profesión, ¿no? Bueno, qué decir de estos 50 años, ¿no? Pero que creo que estuvieron bien reflejados por Caro y por Pancho. La verdad me parece que es una buena historia de progreso y de complementación, digamos, ¿no? Porque más allá de lo que acaba de contar Pancho,
me parece que en su origen, como contaste vos, Caro, la visión sabia que tuvieron los 4 socios fundadores fue precisamente en complementarse en sus virtudes, ¿no? Porque había 2 socios muy orientados más al negocio, que aparte imagínate que en aquella época hablar del negocio de la abogacía era casi un sacrilegio, digamos, ¿no? Hoy es normal. Con lo cual, y había otros 2 con un perfil mucho más tradicional y aparte muy reconocidos en sus ámbitos académicos, ambos también con mucha historia en el Poder Judicial, ni más ni menos. Vergel había sido miembro de la Corte de Santa Fe, digamos, ¿no? Y Viñes tiene su pasado también en la justicia civil. Con lo cual, me parece que nacieron un poco con ese ADN, ¿no? De ver cómo iban juntando piezas que complementen para hacer un estudio mejor. Con un gran salto en los 90, Saúl Sanz siempre cuenta con mucho orgullo que él en sus años iniciales se tomaba una combi para ir a reclamar pagarés a las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, para terminar siendo uno de los líderes de un estudio que es uno de los estudios de referencia de la Argentina en el mundo corporativo. Los 90, como dijo Caro, fue un año bastante bisagra. Otra vez, la verdad es que ellos entendían, y esto yo ya lo digo, tuvimos nosotros participación desde el lugar de Junior, pero de alguna manera, probablemente no, objetivamente probablemente no eran los que tenían las credenciales ideales para participar de algunos procesos muy importantes, las privatizaciones de los 90, con lo cual entendieron que se tenían que asociar con otros estudios y así lo hicieron, y a partir de ahí fueron uno de los protagonistas de esa época. Y después, bueno, la época de mi padre creo que también fue otra decisión estratégica inteligente. Por supuesto que hablo un poco con la mirada parcial que yo puedo tener. Mi padre en ese momento, cuando entró al estudio, era el presidente de la Cámara Comercial, con lo cual eso también creo que le dio al estudio una impronta distinta, no solamente por todo lo que él aportó desde su conocimiento jurídico, y la verdad que también desde mi padre era un tipo muy sociable, muy querido en varios ámbitos, sino porque obviamente a partir de él también se incorporaron otras personas que fueron muy importantes para el desarrollo del estudio, que algunos de ellos son nuestros socios, de hecho, todavía. Con lo cual, al menos yo, no sé si pero uno toma un poco. Yo tengo 30 años en el estudio, con lo cual no puedo hablar de los 50, pero sí de 30 años, pero de alguna manera lo que diría es que siempre tiene que haber un poco de suerte, como en todas las cosas de la vida, pero la sustancia es que no es casualidad que este estudio cumpla sus primeros 50 años. Siempre hubo decisiones estratégicas atrás de entender, como se dice, primero entender que hay que tomar decisiones estratégicas para que las cosas ocurran, y también de entender, a mí me gusta el fútbol y el deporte, y a pesar de que acá siempre hubo y hay personalidades y
y abogados muy representativos, digamos, pero entender que las instituciones siempre están por arriba de los jugadores, digamos. Con lo cual, eso, te insisto, seguramente no, algo de suerte seguramente hay, pero creo que es un logro producto no de la casualidad. En esta Argentina que parece que nos va a dar revancha, ¿no? Que todo el mundo dice que son los nuevos 90, es, bueno, nosotros, hay algo que en el estudio, por más que los socios fundadores no estén, y como dice Juan, las instituciones están siempre por arriba, es una institución que ese ADN de ir por más, de ir buscar más alto, de mirar más allá, de importar ciertas buenas prácticas, de ocupar espacios, de esa como ambición en el buen sentido, ¿no? De que las cosas sean mejor, de ser más excelentes, ese ADN el estudio lo tiene, y entonces este grupo que estamos acá junto con el resto de los socios, estamos absolutamente alertas y con el radar bien prendido para lo que se viene, ¿no? Para los próximos 50 años, que es cierto que desorientan un poco, ¿no? Porque lo real es que en la última década creo que nosotros estamos viendo muchos más cambios que probablemente los que vivieron nuestros socios fundadores. Hay muchos más desafíos, ¿no? Relacionados con la tecnología, relacionados con que la ley está muy disponible para todo el mundo. Yo siempre digo que los clientes leen la norma antes que yo llegue a tomar el café a la mañana, muchas veces, y ya nos están preguntando por la norma. Digamos, aún con todos estos desafíos, nosotros estamos preparados y preparándonos y preparando equipos para lo que se viene. Estamos entendiendo que hoy la abogacía también se ejerce mucho más en equipo que lo que tal vez se ejercía en otro momento. Digamos que ahora importan las grandes figuras, pero que también importan los grandes equipos, y es lo que nosotros acá estamos todo el tiempo fomentando y trabajando. Bueno, este es el equipo que hoy está manejando el estudio con Pancho como managing partner, pero digo, ya no hay una sola persona, digamos, somos un comité ejecutivo. Quiero decir que esto se refleja muchísimo en general de rama para el resto de los estudios. Le damos mucha importancia al trabajo en equipo porque entendemos que hoy las soluciones legales que los clientes necesitan, y también producto de la tecnología y también producto de la inteligencia artificial, hay muchas soluciones que son más comoditizadas, digamos, que te vienen, digamos, que están acá en el ChatGPT, que hoy las grandes soluciones, las soluciones innovadoras que han tenido nuestros socios fundadores en su momento, vienen del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinario, del diálogo entre socios, de algo que presenta un gran desafío, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos que el trabajo en equipo hoy, el trabajo colaborativo, es muy importante. También entendemos, y algo que creemos que tiene que ver más con nuestra generación de estar más a cargo del estudio, es que otra de las cosas que cambiaron también es, y quiero destacar, además de que digamos, todavía no hemos mencionado el agradecimiento, pero 101% a nuestros clientes, ¿no? Que nos siguen, que vuelven, que nos eligen y que nos recomiendan, porque la verdad es que sin los clientes nosotros no seríamos los abogados que somos, no seríamos los abogados que hemos trabajado en deals y transacciones que han transformado y transforman la Argentina. Con lo cual, en primer lugar, es un agradecimiento enorme e indiscutido a nuestros clientes y obviamente a nuestros asociados, en mi caso también a todos los socios. Eso creo que hay que resaltarlo muchísimo. Y me parece también otra cosa que tenemos que resaltar que cambió en estos años, es el trabajo, no diría colaborativo, pero sí diría tal vez no competitivo con los colegas, ¿no? Con el resto de los estudios de Buenos Aires. Bueno, de afuera también, ¿no? Pero principalmente de los estudios de Buenos Aires, que son los que normalmente nos encontramos del otro lado de la mesa. Y la verdad que en estos años nosotros también, y es una especie de leitmotiv que también tenemos en el estudio, es llevarse bien con nuestros colegas, ¿no? Porque de todo el mundo hay algo para aprender,
de la competencia hay algo para aprender y es muy importante ser un estudio querido del establishment de Buenos Aires. Y creo que ese es también un gran logro producto de nuestra generación de socios, de ser un estudio que así como que al otro le da alegría que te toca el estudio SANG del otro lado de la mesa, ¿no? Me parece que eso también hay algo, es lindo remarcar de estos años. Yo creo que una característica de este estudio es que a lo largo de la historia supo leer bien la profesión, y creo que el desafío para los próximos 50 años es seguir sabiendo leerla bien, que es mucho más difícil, creo yo, ahora. Y por eso creo que el desafío, por supuesto que es para los socios, pero el desafío me parece que tiene que ver con los socios y las generaciones que vienen atrás, cómo motivarlas, cómo hacer que se queden trabajando con nosotros, cómo hacer que tomen ese gusto y ese amor por el derecho que quizás nosotros tuvimos y tenemos por habernos formado en otro tiempo. Creo que también tenemos que poner mucha atención a la tecnología, a qué uso vamos a hacer de la tecnología y sobre todo no perder aquellas características que ya las hemos dicho los tres, pero si el valor humano siempre fue muy importante en SANG, creo que no hay que perder eso y creo que tiene que ser un poco lo que motive a las generaciones más jóvenes a seguir viniendo. Hoy se está hablando mucho de la vuelta a las oficinas, al menos en una proporción mayor a lo que se estaba trabajando. Y me parece que eso solo va a ocurrir cuando haya un gusto real de todas las personas que integran las organizaciones por volver. Así que me parece que ahí están los desafíos para los próximos años, ¿no? Trabajar mucho con los jóvenes, trabajar mucho en tecnología y tratar de sumar a ese buen grupo que decíamos recién que este estudio tiene históricamente de socios y colaboradores a estas nuevas generaciones a que se integren plenamente. Sí, mira, si querés como cierre, se me ocurren decirte en esta línea, que por supuesto coincido 100%, cosas concretas que hemos hecho en los últimos años. La verdad que hace 2 o 3 años decidimos abrir un departamento específico de inteligencia artificial y de IT y privacidad de datos y otras especialidades vinculadas. También hace poco abrimos uno de Private Equity y de Venture Capital. Bueno, que lo llamamos Emerging Companies. Que lo llamamos Emerging Companies. Carolina y yo el año pasado hicimos un máster de Corbalán, 1 año en la UBA estudiando inteligencia artificial y derecho. Creamos un comité interno que le llamamos la CIA, o en realidad el CIA, que es el Comité de Inteligencia Artificial, donde como mínimo semanalmente discutimos concretamente qué políticas aplicar, qué aplicamos, qué herramientas son las que están en el mercado, cuáles utilizar, cuáles no, cómo utilizarlas, cómo darle cursos a la gente de cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Con lo cual son ejemplos concretos de la mirada del futuro que transmitían Carolina y Pancho, de que ya los estamos implementando y que como dijo Caro, tenemos ese ADN que la verdad que desde ese punto de vista 50 años muchos no nos dicen, en el sentido de que no es que creemos que somos una organización consolidada que ya llegó a algún lugar, digamos, simplemente son los primeros 50 años, al revés te diría, con el convencimiento de que si creemos que eso es un logro, no hay ninguna duda que es un gran logro, pero si creemos que solo eso es un logro, sería como condenarnos
al amesetamiento futuro, con lo cual tenemos claro que miramos mucho más para adelante que para atrás, digamos, y con cosas concretas realmente. Y como dijo también Caro, que todo indica que pueden venir años en donde las organizaciones estemos muy exigidas, digamos, con lo cual tenemos que estar preparados, no solamente por la Argentina, sino también por el mundo que también hablábamos un poco antes de empezar la entrevista, no de lo que viene, sino de lo que ya vino, digamos. Así Exacto. que queremos estar preparados para poder afrontarlo bien, también, y otra vez vuelvo a lo mismo antes, también con la ventaja, producto de una visión estratégica, la verdad que promovida por los socios fundadores y seguida por nosotros, de tener mucha inserción internacional, con lo cual tener la suerte de estar siempre muy conectado con lo que pasa en el mundo en general, pero en particular con nuestra industria, digamos, ¿sí? Carolina y Pacho acaban de llegar de la IVA de Canadá, pero bueno, este año hemos ido a muchos lugares donde obviamente toda la profesión del futuro es uno de los temas centrales, si no el central, que se discute en todos esos foros, digamos, ¿no? Para terminar y citar al gran Meister, ¿no? Como el genio del offer management, en uno de esos artículos donde te pregunta si sos crucer o dínamo, claramente este estudio es un dínamo, ¿no? Sin duda. Sí, a ver, cerraría diciendo algo que ya dijo Caro, que también cuando llegás a los 50 años, también es tiempo de agradecer, y en ese agradecimiento agradecer a todas las personas que formaron parte del estudio desde su fundación para acá. Obviamente, en mi caso, agradecer a mis socios y a todo el personal del estudio. Y agradecer a los clientes que hicieron posible que llegáramos hasta acá, que confían en nosotros todos los días. Y que hacen posible que vayamos allá, porque vamos al mundo, salimos con ellos también al mundo. Y a nuestros colegas de la profesión también, porque la verdad que con ellos compartimos y tenemos una muy buena relación en el mercado con todos nuestros colegas de distintas firmas, así que a ellos también vaya nuestro agradecimiento.